una emisión más de su programa Esto es Entretenimiento, de ayer, de hoy y de mañana. Yo soy su amigo Milorra, y ¿qué les parece si el día de hoy me acompañan en un recuento por lo que fue el año 2014? Un año que estoy seguro para varios de ustedes fue muy importante, significativo y representativo. Entonces, sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si le echamos un vistazo a lo que ese año nos dejó? Se festejó el 55º aniversario de la Revolución Cubana. En contraparte, inició la Revolución de Ucrania. El rey Juan Carlos I de España abdica al trono para darle lugar a su hijo Felipe VI. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparece con un total de 239 pasajeros y es considerado uno de los más grandes misterios de la aeronáutica. Y ojo, mucho ojo con esto. Stephen Hawking indicó que la inteligencia artificial representaba una clara amenaza para la humanidad. Los sencillos más escuchados en el mundo fueron Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. I got one last problem. One less problem without you. I got one less problem without you. I got one less problem without you. I got one last problem. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. I'm so fancy, you already know. I'm in the fast lane, from LA to Tokyo. I'm so fancy. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. los álbums más vendidos fueron Roll up and smoke my sins away. I like to go to Central Pay. Maybe I go, maybe I stay. Maybe I stay. Call it magic. Call it true. Call it magic. And I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. Come and get your love. Come and get your love. Come and get your love. Oh, baby, I'm playing on you.
keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. You got that long hair, slick back, white t-shirt, and I got that good girl fade in a tight little skirt. And when we go crashing down, we come back every time, 'cause we never go out of style, we never go out of style. En televisión vieron la luz Las películas más aclamadas por la crítica fueron y las películas más taquilleras en el mundo fueron Y ahora, fiel a mi estilo, me voy a tomar la libertad de compartirles mi top 10 películas favoritas de este año, del 2014. Les recuerdo, no soy crítico de cine, no pretendo serlo, no me interesa que me cataloguen como tal. Simple y sencillamente, pues les comparto aquellas películas que por temática, por realización, por historia, pues me llenaron más el ojo, incluso solamente si me entretuvieron lo suficiente. Habrá algunos títulos que yo incluyo que también están dentro de las películas más aclamadas por la crítica, también entre las más taquilleras, pero bueno, la realidad es que se trata de un top muy personal. Así que antes de iniciar, les recuerdo, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Si este video y todos los anteriores que hemos hecho son de su agrado, regálenme un like y no olviden ponerme sus comentarios. A todos quienes lo han hecho, ya saben que siempre me tomo el tiempo para contestarles y aparte me gusta leerlos para saber qué sugerencias tienen y así darles gusto, porque este programa se hace para ustedes. Y bueno, ahora sí que sin mayor preámbulo, he aquí mi top 10 películas 2014. Arrancamos. En el número 10 voy a colocar esta película basada en el personaje icónico creado por Tom Clancy, y me refiero a Jack Ryan. Sí, la película es Jack Ryan Shadow Recruit. Jack Ryan, Código Sombra. Es una verdadera pena que esta película no haya tenido el éxito esperado, porque se pretendía que fuera el inicio de una trilogía. Cabe aclarar que en esta ocasión a Ryan lo interpreta Chris Pine, siendo el cuarto actor quien le dio vida a este personaje en el celuloide. Los anteriores habiendo sido Alec Baldwin, Harrison Ford y Ben Affleck. Y la verdad sea dicha, Pine le brindó una jovialidad y una energía muy particular al personaje de Ryan, que en esta ocasión la historia que nos plantea Kenneth Branagh, quien aparte de fungir como histrión siendo el villano de la historia, también asumió el rol de director. Es totalmente libre. ¿A qué me refiero con todo esto?
Esta es la primera ocasión en la que Clancy dio su autorización para que se hiciera una película sobre su personaje sin tener como referencia ninguno de los libros. Es una versión totalmente libre. Obviamente sí se tiene que respetar la psique y los orígenes de Ryan, y para actualizarla y que la historia se desarrollara de forma contemporánea, se aprovecharon del elemento del atentado del que fue objeto Estados Unidos, concretamente Nueva York, el 11 de septiembre. Es así como al principio de la película vemos a Jack Ryan, quien es un estudiante de economía en la London School of Economics, cuando se entera, porque ve por la televisión los atentados, concretamente los 2 aviones que se estrellan en el World Trade Center de Nueva York. Evidentemente Ryan, como el gran patriota que es una de sus principales características, se convierte un oficial de infantería de la Marina. Y es así como, teniendo que apegarse, reitero, a la psique del personaje, pues se nos plantea que en un operativo en Afganistán él sufre una lesión muy seria en la columna tras ayudar a un par de compañeros caídos en un helicóptero. Obviamente tiene que ir al hospital para sus terapias. Ahí es donde conoce a la doctora Kathy Mueller, en esta ocasión interpretado por Keira Knightley, quien a la postre se habría de convertir en la esposa de Ryan. Y mientras está tomando la terapia es visitado por Thomas Harper, el personaje interpretado por Kevin Costner. Thomas Harper es quien en esta versión libre recluta finalmente a Ryan para la CIA, la Central Intelligence Agency, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Ryan acepta y después de 10 años donde él está infiltrado en Wall Street con la finalidad de investigar el origen de cantidades que se salen de lo normal y cerciorarse que no tengan que ver con financiación para potenciales atentados terroristas, descubre un movimiento extraño que tiene que ver con un empresario ruso, el villano de la historia, a quien interpreta Kenneth Branagh, dándole vida a Victor Sherevin. Entonces Harper le pide a Ryan que sea él quien vaya a Moscú, porque él es el único con la capacidad suficiente y los conocimientos tecnológicos para investigar a fondo y cerciorarse que esto no suceda. Y es lo que da pie a todo el desarrollo de la historia, en la que Ryan, siendo un analista, se tiene que volver, por la necesidad y las circunstancias, un operativo, pero no desconocedor del uso de armas, porque él ya había sido un infante de marina. La película se desarrolló en gran medida en Moscú, cuenta con unas locaciones impresionantes y Branagh, fiel a su estilo, las explota de una manera muy interesante y muy lucidora. Para todos los amantes del buen cine de acción, de aventura y sobre todo de espionaje, Jack Ryan Shadow Recruit es una muy buena alternativa, ya que todas las secuencias están muy bien realizadas y la química que se da entre los personajes de Costner y Pine es bastante convincente, y ni qué decir de el rol que interpreta Branagh, quien a mi parecer siempre ha sido sumamente capaz en los diversos personajes que le ha tocado interpretar, y sobre todo pues tratándose uno de mis directores favoritos, que les puedo decir, esta es una película que yo realmente disfruto bastante. En el número 9 posicioné esta secuela de una primera película de una serie que a mí la verdad me gusta bastante por su premisa tan osada y al mismo tiempo una premisa que la verdad de manera inevitable te pone a pensar, y me refiero a The Purge Anarchy, 12 horas para sobrevivir. Esta película, realizada por el creador del concepto mismo, James de Monaco, y protagonizada en esta ocasión por uno de los actores cuyo trabajo yo realmente disfruto bastante ver, y me refiero a Frank Grillo. Como ustedes bien saben, The Purge, La Purga, partiendo del principio que esta película hipotéticamente se desarrolla en un futuro distópico, ¿no?, en el que el gobierno estadounidense, pues ya harto del gran índice de violencia que se ha suscitado y que se ha dado en la nación, decide otorgar por un periodo de 12 horas, de ahí el título en español, 12 horas para sobrevivir, la facultad a todos quienes lo quieran ejercer de cometer los crímenes que se les antoje.
está permitido violar, está permitido asesinar, está permitido robar. Tan así que las fuerzas policiales, los bomberos y los médicos y hospitales están fuera de servicio por esas 12 horas. Realmente, reitero, es una premisa bastante compleja y muy comprometedora, pero si te pones a pensar qué podría pasar si por 12 horas, confiriéndole esa facultad a quienes la quieran ejercer para canalizar toda esa energía negativa, evitas que por 364 días se cometa un solo crimen, la verdad, ¿tú qué harías? Premisa interesante, ¿verdad? El personaje principal responde al nombre de Leo Barnes, a quien interpreta Frank Willow, un policía fuera de servicio del departamento policial de Los Ángeles, quien quiere aprovechar la purga para vengarse. ¿Y a qué me refiero con vengarse? Él quiere ir a asesinar a un alto ejecutivo quien responde al nombre de Warren Grass, interpretado por Brandon Keener, por haber sido el responsable de haber matado a su hijo, al hijo de Leo. Entonces vemos a un hombre totalmente determinado, resuelto a hacer valer su derecho constitucional de la purga y asesinar a este hombre. Con lo que no contaba Barnes era que en el Inter se iban a cruzar en su camino 4 personajes particulares, un par de hermanas, Eva y Callie Sánchez, interpretadas respectivamente por Carmen Ejogo y Zoe, y al mismo tiempo un matrimonio joven, quienes responden al nombre de Shane y Liz, interpretados por Zach Gilford y Kyle Sánchez. ¿Cuál es la peculiaridad de estos 4 personajes? Pues son 4 personas quienes, por las circunstancias, se vieron en la necesidad de huir, y como no tienen ninguna experiencia en batalla, no saben cómo manejar una sola arma de fuego, pues son potenciales víctimas seguras de quienes están ejecutando la purga. Y bueno, Barnes, teniendo la posibilidad de dejarlos a su suerte, pues recapacita, y ahí de Mónaco nos plantea a un individuo ético, comprometido con su trabajo y con la disposición de ayudar. Y es así como estos 5 personajes, de manera fortuita, pues tienen que unirse y tratar de sobrevivir lo que resta de la purga, cuidándose las respectivas espaldas los unos a los otros, a pesar que Barnes aún está determinado con ejercer su derecho. En el número 8 coloqué este thriller policíaco dirigido por el realizador Scott Frank, basado en la novela homónima de Lawrence Block, y me refiero a A Walk Among the Tombstones, un paseo entre las tumbas, protagonizada por Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook, David Harbour y Sebastián Roche. En esta ocasión, Neeson interpreta a un policía neoyorquino alcohólico quien responde al nombre de Matt Scudder. Al principio nos plantean que estamos en el año 1991 y Scudder se encuentra en su bar bebiendo cuando 3 incautos entran al mismo y asaltan el lugar, por lo que Scudder los persigue, asesinando a 3 de ellos, pero en el proceso, de manera accidental, una bala perdida mata a un infante, por lo que Scudder, 8 años después, ya no es policía, ya es un hombre sobrio, quien forma parte del programa de Alcohólicos Anónimos y ejerce como detective privado, con la peculiaridad que aún no tiene su certificación ni su licencia, entonces lo hace de manera clandestina. Es de esta manera que el personaje interpretado por Boyd Holbrook, quien responde al nombre de Peter Cristo, le pide que por favor vaya a ver a su hermano Kenny, el personaje interpretado por Dan Stevens, porque quiere contratar sus servicios. En un principio Scudder está renuente, porque le dice: no, es que seguramente tu hermano tiene que ver con narcotráfico y yo no me quiero involucrar con ese tipo de personas, a lo que evidentemente Peter le dice que por favor le otorgue el beneficio de la duda y que por el simple hecho de ir le van a pagar. Es así como Scudder decide ir, y tras entrevistarse con Kenny se entera que Kenny lo que necesita es que lo ayuden a encontrar a los responsables del secuestro y posterior asesinato de su esposa, con la peculiaridad
que cuando secuestraron a su esposa le exigieron una recompensa a la cual él pagó, y a pesar de ello asesinaron a la esposa, pero de una forma realmente cruenta, ya que la desmembraron y le hicieron llegar en diferentes paquetes partes del cuerpo de su esposa. Y no solo eso, también le hicieron una entrega de un audiocassette donde él podía escuchar la forma en la que a su esposa la violaron, la torturaron y la asesinaron. Entonces él evidentemente quiere venganza. Scudder decide tomar el caso y se entera que han habido otros casos similares donde secuestran a las esposas de individuos y el mismo modus operandi. Solicitan recompensa, pagan la recompensa y a pesar de ello las asesinan, desmembrando el cuerpo y haciéndole llegar un audiocassette a los esposos. Scudder descubre que el vínculo particular entre los esposos es que todos ellos se dedican de una u otra forma al narcotráfico, y esto evidentemente adquiere otro matiz. Una película muy bien realizada, por momentos tal vez lenta en su desarrollo, pero es que Frank quiso cerciorarse que nosotros como espectadores pues pudiéramos conocer un poquito más a detalle y a fondo, no únicamente al protagonista, en este caso el personaje de Neeson Scudder, sino también a Kenny, el personaje interpretado por Stevens, y a los asesinos, uno de ellos siendo el personaje interpretado por David Harbour, dándole vida a Ray, cuyo móvil es muy particular. No les quiero vender más porque me gustaría pensar que con lo que les acabo de plantear aquí, quienes no la han visto van a sentir curiosidad y se animarán a verla, y ojalá ya una vez que lo hayan hecho coincidan conmigo, y si no, pues que igual me lo hagan saber. A Walk Among Tombstones es una película que a mí me sorprendió muy gratamente y estoy seguro que a ustedes también. Ahora es el turno para esta película musical, y al decir musical no me refiero a una comedia musical como tal en la que la narrativa es por medio de canciones. No, me refiero a una película musical porque nos plantean los orígenes y la historia de uno de los grupos más icónicos en su momento y más trascendentales en la historia musical, concretamente del pop, y me refiero a The Four Seasons. Y es que, por si fuera poco, el maestro Eastwood, y sí me refiero a Clint Eastwood, también nos tenía que mostrar que dentro de su gran rango de potencialidad para poder abordar diferentes temas, pues también lo podía hacer con una película de estas características. Esta película titulada Jersey Boys, a la cual en español le pusieron Persiguiendo la Música, y basada en una obra teatral de Broadway, la cual ganó el premio Tony a mejor comedia musical en su momento, es verdaderamente una película que uno disfruta, y no solamente la disfruta visualmente, porque evidentemente se trata de una película de época, ¿no?, en la que Eastwood pues tuvo que recrear la Nueva York de los 60s, 70s, sino que además la música, es que yo como un declarado melómano siempre lo he dicho y lo sostendré: la música es atemporal. No importa cuándo haya salido una canción, si la escuchas hoy en día, es actual, tú la sientes actual. Y la música, una canción, es lo único que te remite a un momento en particular, y es como si estuvieras reviviendo ese mismo momento, percibiendo los aromas, las esencias, y vaya, como si fuera una especie de déjà vu. ¿Y cómo no hacerlo si al ver las interpretaciones que corren a cargo de John Lloyd Young como Frankie Valli y Eric Bergen como Bob Claudio, pues lo hacemos teniendo de fondo canciones tan icónicas como Sherry, Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man, Ragdoll, Bye Bye Baby y Who Loves You, entre otras. Y es que en esta película, pues Eastwood nos plantea cómo estos 4 jóvenes de Nueva Jersey, quienes iban por mal camino, pues deciden unirse para crear el icónico grupo The Four Seasons. Y evidentemente, pues la historia explota todo su esfuerzo, sus sinsabores, así como sus éxitos y la forma en la que estos individuos, otrora criminales, crecen para convertirse en hombres de éxito.
En el número 6 posicioné esta película que sí, lo confieso. Es una película meramente palomera, y por palomera me refiero a esas películas cuya única finalidad es la de entretenernos y distraernos un rato, sin pies ni cabeza, hasta cierto punto sin sentido, pero hey, es mi top y yo la disfruto bastante, y cada que tengo oportunidad de verla, lo hago. Y me refiero a esta película realizada por Adam Wingard, protagonizada por Dan Stevens, titulada The Guest, El Huésped. Y es que algo que yo en particular le agradezco a Wingard en las películas que ha hecho es que a mí en particular, que pues crecí en la década de los 70s, 80s, siendo un niño en los 70s y entrando a la adolescencia en los 80s, pues siempre ver películas que me remitan a ese entonces en lo que respecta a atmósfera visual y sobre todo al score, a la partitura original, a la música de fondo, que en esta ocasión corrió a cargo de Steve Moore, pues yo lo agradezco, ¿no? Y en esta película Dan Stevens interpreta a David Collins. David Collins de repente un día llega a la casa de Spencer y Laura Pearson, interpretados por Leland Orser y Sheila Kelly, quienes a su vez tienen 2 hijos más, Luke, Brendan Mayer y Anna, Maika Monroe. Bueno, todos ellos ahorita están de duelo porque el hijo mayor y hermano mayor respectivamente falleció en Afganistán. Cuando llega Collins de la nada y les indica que él era el mejor amigo de su hijo Caleb, Collins siendo un ex sargento del ejército, y pues les comenta que la promesa que se hicieron tanto él como Caleb respectivamente fue, si en alguna ocasión le pasaba algo a alguno de ellos, pues se cerciorarían que sus respectivas familias estuvieran bien. Y él había ido a su casa para cumplir esa promesa, él siendo muy amable, siendo muy atento, por lo que los 4 se enamoran inmediatamente de él, y Laura, la mamá, le indica que se puede quedar el tiempo que quiera. Ahí es cuando la historia adquiere otro matiz, porque David se da cuenta que Luke, ¿no?, el hijo menor, pues es un niño el cual es objeto de bullying, y lo enseña a defenderse y le indica que se tiene que enfrentar a quienes abusan de él, pero poniéndole un ejemplo de una forma bastante gráfica, agresiva, por así decirlo. Y al mismo tiempo pues entabla una relación muy particular con Anna, con la hija, quien tras detectar ciertas cosas pues tiene algunas sospechas, decide hablar a la base militar de la que supuestamente vino Collins y en la que se encontraba su hermano Caleb, y grande va siendo su sorpresa cuando le informan que supuestamente David Collins, porque le estaba preguntando, una semana antes había fallecido. Entonces pues Anna no sabe qué pensar, pero lo que ella desconoce es que, derivado de su llamada, le indican al mayor Carver, interpretado por Lance Reddick, que ha vuelto a resurgir David Collins, por lo que el mayor de la nada reúne un equipo de fuerzas especiales, porque forma parte de una asociación privada que responde al nombre de la KPG, y pues de la nada van por Collins, y es cuando se suscita la balacera, y todo esto reforzado por música ochentera, hecha en base a sintetizador, con un concepto visual muy interesante, una fotografía realizada por Robbie Baumgartner, quien, reitero, nos remite a las películas ochenteras, que la verdad yo disfruté muchísimo. Nunca nos explica nada el porqué de las cosas, si Collins forma parte o formó parte de algún tipo de experimento, tú lo deduces, pero bueno, la verdad sea dicha es que a quienes nos gustan las películas de acción pues se agradecen este tipo de propuestas, y reitero, el hecho que uno, por el tiempo que dura la película, te puedas desconectar de todo lo que acaece en tu vida y de la cotidianidad, viendo algo que te entretenga, pues siempre es digno de agradecerse. The Guest, película realizada por Adam Wingard, se las recomiendo ampliamente. En el número 5 ubiqué esta película franco-estadounidense, dirigida por el realizador Mac G y con un guión escrito por Luc Besson, película protagonizada por Kevin Costner, y me refiero a 3 Days to Kill, 3 días para matar.
Yo disfruté muchísimo esta película, la realidad sea dicha, porque la acción está muy bien planteada y este es el tipo de personajes que a mi parecer Costner nació para interpretar. Y bueno, Costner le da vida a un agente veterano de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, que responde al nombre de Ethan Renner. Y él está trabajando con un equipo para capturar al albino, a quien interpreta Tomás Lemarquis. El albino es el teniente de un traficante de armas apodado El Lobo, a quien interpreta Richard Samo. El Lobo está tratando de vender una bomba sucia a un grupo terrorista y obviamente pues la CIA quiere evitar que esto suceda. Todo esto te lo plantean al principio de la película a través de un operativo, pero el albino se da cuenta del operativo y bueno, se arma ahí una balacera donde todos mueren salvo Renner, quien logra herir al albino, pero no puede seguir, no lo puede apresar porque de la nada se desploma, ¿no? Se colapsa y se desploma. Tras hacerse unos análisis, pues Renner lamentablemente descubre que padece de glioblastoma. La glioblastoma es un tipo de cáncer, pero más fuerte. Te da glioblastoma y no hay forma que te salves, porque te invade el corazón, te invade los pulmones, te invade todo el cuerpo. A él lamentablemente ya le invadieron los pulmones y le indican que pues, tiene prácticamente 3 días de vida, no va a llegar a la Navidad, ¿no? Entonces, de ahí el título 3 Days to Kill, 3 días para matar. Entonces, él decide buscar un acercamiento, su esposa, a quien interpreta Connie Nielsen, y su hija, a quien la interpreta Hailee Stanfield, quienes viven en Francia. Pero en el proceso se le cruza la agente de la CIA, una asesina, quien responde al nombre de Bibi DeLay, interpretada por Amber Heard. Ella es la asignada para atrapar al lobo, pero el único que sabe cómo es el lobo pues es Renner. Entonces ella le pide a Renner que la ayude, él no accede porque le dice que quiere estar con su familia. Ella le comenta que está al tanto de su situación, de su padecimiento, y que está dispuesta a darle una droga experimental, un fármaco que aún no ha sido probado, pero que le podría garantizar una mayor extensión en lo que respecta a tiempo de vida, aparte de ofrecerle dinero. Es de esta manera como Renner decide ayudarla, tomando en cuenta que tiene 3 días para ingeniárselas y apresar al lobo, y de manera pues fortuita su hija se tiene que integrar a la misión. Es una película muy bien realizada, es una película con unas locaciones espectaculares, con un score muy interesante, con una muy buena interpretación por parte de Costner y con una premisa muy particular y un trasfondo muy interesante para todos quienes como yo tenemos la fortuna de ser padres y entre los hijos tener a una hija, mujer, adolescente. Valoramos mucho el tipo de relación y la manera en la que la misma relación la plantea McG. Todo esto a través de Costner y Steinfeld. Ojalá disfruten esta película si es que no la han visto. Ahora es el turno para esta extraordinaria, y subrayo extraordinaria, película de acción que dio pie ya a una saga de la cual se han derivado spin-offs y series de televisión. Y me refiero a esta película titulada John Wick, Otro Día para Matar, protagonizada por Keanu Reeves y dirigida en conjunto por 2 realizadores, Chad Stahelski y David Leitch, aunque Leitch no tiene crédito como tal en la película, pero sí se le atribuye que él haya co-dirigido con Stahelski en lo que representó el debut de este como director, tras haber sido director de acción y sobre todo el doble oficial del propio Reeves. Y es que una de las peculiaridades de las películas de John Wick son las secuencias de acción, precisamente. Stahelski como actor de acción, como doble, como stunt, pues sabe perfectamente de qué forma lucir las acrobacias de todos los stunts, posicionando la cámara en el lugar indicado, lo cual le imprime un mayor realismo y verosimilitud a las escenas de por sí fantásticas, pero con unos montajes que son dignos
de admirar y aplaudir. Y la premisa de John Wick es muy particular, ¿no? John Wick es un asesino retirado, se retiró para pasar tiempo con la mujer de la que se enamoró, esta mujer siendo interpretada por Bridget Moynahan, y lamentablemente fallece de cáncer. Ahí, cuando están en el sepelio, llega un personaje muy interesante, interpretado por el siempre enigmático Willem Dafoe, quien le da vida a Marcus, otro asesino, un colega de profesión, por así decirlo, de Wick, pero quien forma parte de la vieja escuela. ¿Y qué sucede? Que de repente el hijo de un mafioso ruso, el ya desaparecido Michael Nyqvist, extraordinario actor, cuyo personaje responde al nombre de Viggo Tazarov, pues resulta que su hijo se mete con la persona equivocada, se mete con John Wick, no solamente robándole su auto, su Ford Mustang, no del 69, sino que además mata a su perro. ¿Cuál es la relevancia del perro? El día posterior al sepelio de la esposa de John Wick, recibe este perro como regalo por parte de su ya difunta esposa, quien, sabiendo lo que iba a suceder para evitar que él estuviera solo, le manda al perro de compañía. Imagínense. Evidentemente esto forza de manera involuntaria a John Wick a salir del retiro y cobrar su venganza e ir en contra de quien fuera su otrora jefe. Y estamos hablando de un hombre apoyado por su amigo sin que lo sepa, este amigo siendo el personaje de Dafoe, Marcus, pues habrá de acabar con medio mundo. Lo interesante de esta película es el concepto de Stahelski al plantearnos un mundo prácticamente sacado de un cómic, sin tratarse de una película basada en un cómic, pero que gira en torno a los asesinos a sueldo, porque estamos hablando que ellos tienen así como su submundo, donde manejan su propia moneda, ¿no? Sus propios principios, hay códigos de conducta, ética, y bueno, ni qué decir del famoso Hotel El Continental y el gran reparto que Stahelski pudo conformar, que realmente pues te indica que estuvo atento de seleccionar a las personas idóneas para cada personaje, porque además de los ya mencionados Reeves y Dafoe, pues también contó con la participación de histriones como Ian McShane, Lance Reddick y John Leguizamo, entre otros. Si tú por alguna razón no has visto John Wick, no sé qué estás esperando para hacerlo, y estoy plenamente convencido que puede o no gustarte, pero que te entretendrá, eso no me queda la menor duda. En la posición número 3 ubiqué esta maravillosa película de ciencia ficción que cuenta con unas extraordinarias secuencias de acción y en la que nos plantean la temática tan interesante hoy en día que tiene que ver con los bucles temporales. Dirigida por el realizador Doug Liman y protagonizada por Tom Cruise. Me refiero a Edge of Tomorrow, al filo del mañana. Esta película en la que además de Cruise participaron Bill Paxton, Emily Blunt y Brendan Gleeson. La temática de esta película es muy particular porque se desarrolla en un futuro cercano en el marco de una invasión extraterrestre a nuestro planeta. Y obviamente pues estos extraterrestres son más avanzados, ¿no? Tecnológicamente hablando, y han prácticamente acabado con el 75-80% de la población apoderándose del planeta. Entonces, pues hay un grupo de soldados de élite quienes se preparan para enfrentar estos extraterrestres, pero la verdad es que pese a contar con tecnología de punta, pues los humanos están en clara desventaja y están perdiendo ante los extraterrestres. Es aquí cuando de repente entra a cuadro el personaje interpretado por Cruise, quien responde al nombre de el mayor William Bill Cage. Sí es mayor del ejército, pero no tiene una sola experiencia. Dejen ustedes en el campo de batalla. Él nunca ha tomado una sola arma. Y por circunstancias del destino, pues él es obligado a participar en un enfrentamiento y obviamente muere. Pero al enfrentarse al extraterrestre, le cae un líquido en la cara y ese líquido hace que él caiga en este bucle temporal
en el cual cada que muere, de ahí el título alterno, Live, Die, Repeat, cada que muere él regresa un día antes y tiene la posibilidad de revivir lo que sucedió ese día. En un principio el mayor no sabe qué hacer, entra en pánico, pero ya después le ve el lado positivo y aprovecha el tiempo que tiene cada que muere para prepararse, capacitarse, buscar la ayuda de la soldado número 1, la ídolo de todos, quien responde al nombre de sargento Rita Vrataski, interpretado por Emily Blunt, y entonces de ser un mayor del ejército con una experiencia en el campo de batalla se vuelve en un soldado de élite, temerario e infalible con armas. La verdad es que el trabajo de Lyman es muy interesante porque nos retrata este bucle temporal de una forma picaresca, pero al mismo tiempo seria y dramática, y obviamente el personaje de Cruz lo que pretende es aplicar todo el aprendizaje durante el día o los días previos a su muerte para no cometer los mismos errores y de esa forma tratar de aprovechar lo que él está viviendo para de una u otra manera poder aniquilar a estos extraterrestres. Ya se anunció que se va a hacer una segunda parte, me parece que ya se tardaron, no creo que sea lo mismo sin la participación de Bill Paxton, quien lamentablemente falleció, pero de cualquier forma la premisa de esta película sí da para hacer no 2 sino 3 películas. Esperemos que la saquen pronto. En la segunda posición ubiqué esta película dramática, también de corte musical, porque toda la temática gira en torno a la música y las aspiraciones profesionales que tiene un estudiante, concretamente de batería. Sí, me refiero a Whiplash, Música y Obsesión, dirigida por el realizador Damien Chazelle y protagonizada por el que a mi parecer es el mejor histrión de su generación, Miles Teller, y el siempre enigmático y convincente J.K. Simmons. Cabe señalar que J.K. Simmons se llevó prácticamente todos los premios otorgados este año, el BAFTA, el Globo de Oro y el Oscar, entre otros, por su interpretación en esta película precisamente de Whiplash. J.K. Simmons dándole vida al maestro obsesivo y concertista de jazz Terence Fletcher. La historia gira en torno a Andrew Newman, el personaje interpretado por Miles Teller, quien es un estudiante de primer año de jazz en el prestigioso Conservatorio Schaeffer de la ciudad de Nueva York. Y estando ahí, pues nos plantean que él desde niño ha estado obsesionado con la batería, siendo un virtuoso de la misma. Cabe señalar que Miles Teller tocó él mismo la batería porque él tiene orígenes musicales. Tanto su mamá como su papá son maestros de música y Teller es un virtuoso en lo que respecta a los instrumentos musicales, ya que no solamente toca la batería, sino el piano, la flauta, el violín, y bueno, aquí queda de manifiesto que es un virtuoso con la batería, porque todas las secuencias en las que lo vemos tocando, efectivamente es él tocando. No es como si Chazelle haya hecho acercamientos a las manos de otro baterista, no. Todos los planos cerrados a las manos es Teller, ¿no? Entonces, para mí esto, pues, valía no solamente la nominación de la que fue objeto como mejor actor, ¿no? Y J.K. Simmons, mejor actor de reparto, a quien sí lo reconocieron con las preseas, pero me parece que Teller también debió de haber sido galardonado, pero bueno, ya sabemos cómo es la Academia de Hollywood. El caso es que el personaje de Teller, Neyman, siempre ha querido, pues, formar parte de la orquesta del prestigioso director Terence Fletcher, el personaje de J.K. Simmons, por lo que se abre ahí un espacio y Neyman pues piensa que lo puede ocupar, pero con lo que no contaba era con la obsesión de este maestro
pasivo-agresivo in extremis, interpretado excepcionalmente por J.K. Simmons, donde lo que hace Chazelle es que nos plantea una relación de amor-odio, odio-amor entre estudiante, maestro, estudiante, que va más allá de, porque incluso llegan a las manos. El personaje de Simmons es tan obsesivo y tan perfeccionista que si él piensa que no das la nota o el acorde adecuado en el momento, en el intro, en el que debías, bueno, te lanza cosas y te expulsa y se vuelve un loco, ¿no? Y esto fue lo que hizo tan convincentemente Simmons, a un grado tal en el que tú como espectador llega un momento en el que sí dices, no, ¿qué le pasa a este tipo, no? Y Chazelle explota esta relación entre estos dos individuos, reitero, interpretados por dos maravillosos histriones, de una forma muy convincente y muy íntima, porque sí llega un punto en el que tú evidentemente compartes el sentimiento de ira, de coraje y de frustración que el personaje de Taylor Neiman siente. Y cabe señalar que el número musical del final, wow, ¿no? Es que yo, como se los he dicho en reiteradas ocasiones, soy melómano, y yo, uno de los géneros musicales que crecí escuchando fue el jazz, precisamente. Y la pieza final que eligieron para el número musical, en el que hace gala de sus dotes y su gran capacidad del personaje de Taylor en un reto directo con el profesor, quien al final no le queda de otra más que reconocer, porque él dice que ha estado buscando al indicado, y así es como finalmente cierra la película. Pues es con el número musical, el clásico de 1936, compuesto por Juan Tisol y Duke Ellington, refiriéndome a Caravana, que cuenta con un solo de batería impresionante. Y si no saben a lo que me refiero, por favor, tienen que ver el número musical, subirle el volumen. Si cuentan con algún dispositivo particular o algún equipo a través del cual se puede escuchar el 5.1, háganlo, y si no, créanme cuando les digo que el número musical del final es realmente impresionante. Whiplash es una película elemental para todos aquellos a quienes les gustan las buenas historias dramáticas que tienen que ver con temáticas musicales, y por musicales me refiero a que la historia gire en torno a, porque la música pasa a formar parte como un elemento esencial, incluso hasta ser un histrión más dentro de la misma. Y en el número 1, sí, nuevamente Kevin Costner. ¿Qué les puedo decir? Ustedes saben que Kevin Costner es uno de mis dos actores favoritos, y no es que haya incluido sus películas en este top únicamente porque él salga. Las que elegí fueron porque, como se los mencioné anteriormente, me entretuvieron y me llenaron el ojo. Y la película que más me gustó este año fue esta, dirigida por el realizador Ivan Reitman, y cuya temática principal gira en torno a mi deporte favorito, el fútbol americano. Sí, me refiero a Draft Day, Decisión Final. Esta maravillosa película que nos retrata y nos plantea todo lo que hay detrás de un día pivotal en lo que respecta a este deporte tan apasionante como lo es el fútbol, o en español como se le conoce, el fútbol americano. El día del draft, el famoso Draft Day, ese día en el que los equipos reclutan a las potenciales estrellas del día de mañana a través de su rendimiento en las universidades para las cuales ellos estuvieron jugando. Uno de los detalles que a mí más me gustaron con respecto a esta película fue que se realizó con la anuencia plena de la NFL, la National Football League, por lo que aquí nos plantean las franquicias reales. Y algo que me encanta son los establishing shots de esta película, ¿no? Las tomas de ubicación, donde para plantearnos que vamos de una ciudad a otra, lo primero que te ponen es el estadio. Por ejemplo, quieres ir a Pittsburgh y te ponen el Acrisure Stadium, la casa de los Steelers, ¿no? Y llegas a Pittsburgh, ¿no? A mí eso en particular me fascinó, y estoy convencido que a todos, a quienes como a mí nos fascina este deporte, pues seguramente habrán pensado lo mismo que yo. La historia gira en torno a Sonny Weaver Jr.,
el personaje interpretado por Costner, quien es el gerente general de los Cleveland Browns, el equipo profesional que está ubicado ahí en Ohio, y ellos tienen la 7ª selección del draft. Y bueno, esto te genera una gran presión. Esto aunado al hecho que su pareja oculta, porque trabajan en el mismo lugar, el personaje interpretado por Jennifer Garner, quien le da vida a Allie, le informa que está embarazada y tiene poco tiempo que falleció el papá de Sonny, quien fuera entrenador de los Browns y a quien el propio Sonny, en cuanto asumió la gerencia general, corrió por razones que más adelante no son reveladas. Y Sonny, por este motivo, es objeto del escrutinio público y de las críticas, ¿no? Entonces vemos todo lo que acaece en un día tan importante y tan pivotal en este personaje, quien tiene que tratar de evitar que factores externos lo afecten en la mejor toma de decisiones, pero en el proceso se van dando una serie de situaciones que a ti como espectador te pone a dudar sobre la verdadera capacidad de Sonny para ejecutar de la mejor manera su trabajo. Es una película llena de acción sin tener secuencias de acción, pero la misma temática y sobre todo la narrativa empleada por Reitman le imprimen eso precisamente, esa acción, haciendo que tú como espectador sienta esa adrenalina y esté expectante para saber qué es lo que pasa. Reitman conformó un reparto de primera línea, empezando por el ya mencionado Costner, Jennifer Garner, pero ellos están apoyados por Kai McBride, Frank Langella, Dennis Leary, Tom Welling, Terry Crews, Ellen Burstyn, y en uno de sus mejores personajes, a mi parecer, el lamentablemente ya afinado Chadwick Boseman. Draft Day, decisión final, sin duda para mí fue la mejor película de este año, del 2014, y es una película que también nos da una cátedra de cómo conducirnos bajo presión, porque nos recuerda que si tú ya tienes una decisión tomada, pese a los factores externos que pudieran influir en ti de una u otra forma, si tú ya lo analizaste, si tú ya lo procesaste y si tú ya lo decidiste, no debes de recular, no debes de dar marcha atrás y seguir adelante fiel a tus convicciones, a tus principios y a tus ideales. Y con esto damos por concluido este recuento del 2014. Espero que mi listado haya sido de tu agrado. Si piensas que hay algún título que omití, házmelo saber, ¿no? Y gracias por haberme dado el tiempo, gracias por haberme permitido acompañarte en la intimidad de ese lugar en el que te encuentres ahorita, y gracias por estar. Y ya sabes, yo soy tu amigo Milorra,